Bueno, estamos en la radio de la UBA exactamente las 7 de la tarde con 9 minutos y estamos con Eduardo Sartelli. Eduardo es director del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, es profesor, es dirigente político, posee un doctorado en Historia por la UBA, donde enseña Historia Argentina Contemporánea. Eduardo, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ver, para ponernos en autos, yo no lo conocía, pero vi una vez en las redes un recorte de una nota de un gran colega como Diego Genú, donde a mi juicio, Sartelli decía cosas muy innovadoras, muy llamativas, Era, después lo discutimos con Sartelli, pero era un empresario diciendo, che, hay que incrementar la carga impositiva. Bueno, Sartelli decía algunas cosas, las interpretaba yo así que ya lo hablamos con él, pero primero, así lo conocimos, a ver. Te das cuenta que frente al pobrismo de la izquierda, frente a esa especie de franciscanismo de la izquierda, por Francisco, ¿no? De que es cuestión de distribuir y que vamos a reducir la cantidad de horas de trabajo, es un disparate eso. ¿Cómo va a tener jornada de 6 horas un país que no es Alemania? Entonces vos tenés que salir al mundo y tenés que ser productivo. Tenés que ser muy eficiente, o sea, tenés que tener la economía de Corea. Nosotros en Vía Socialista elaboramos esta idea, Corea más Suecia. ¿Vos querés tener Suecia en los años 70? Un país con ese grado de desarrollo social, tenés que tener la economía de Corea del Sur. Entonces toda la pregunta es, ¿cómo consigo la economía de Corea del Sur? Primero, no con pymes. Segundo, no produciendo chanchos para China, no consiguiendo engancharme en una especie de neodependencia al estilo inglés, ahora con China, porque China te va a dejar como nos está dejando, como diría el general, en bola de los gritos. Sí. Entonces, vos necesitas, primero, una mirada estratégica internacional. Segundo, necesitas desarrollar empresas de gran escala. Y el único sujeto allí es el Estado. No podemos utilizar los recursos que salen de los ingresos de los trabajadores para subsidiar a empresas. Bueno, 1 minuto 20, 1 minuto 30, donde me parece que te escuchaban y te ganabas un montón de enemigos. A izquierda y a derecha. Exactamente. No, vos sé que a mí me pegó, porque yo siempre cuento que yo empecé a meterme en la vida política, en el tema de la militancia y demás, allá por los años 70, en una gran inundación. Yo soy de la ciudad de Santa Fe, que la ciudad colapsó. Entonces empezamos con trabajos sociales, después el tema político estaba muy cerca, y ahí uno conoce a mucho cura. Hoy son los curas villeros, antes eran la opción por los pobres o curas del tercer mundo. Pero claro, han pasado 40, 50 años, y la verdad que esa cercanía, que es como muy elogiable, muy piadosa con el pobre y con el otro, económicamente no se les ha cambiado la vida al pobre nunca. Siguen en el mismo lugar, a 2 metros del agua, y si la inundación es un poco profunda, otra vez viene el tema de las chapas. Digo, eso no, 40, 50 años donde cambió todo muy poco. Así que te escucho con eso, por ahí empezamos, a ver. Bueno, mirá, ahí el punto central es que uno tiene que tener una mirada estratégica. Uno va a gobernar un país. No es lo mismo que hacer feliz a cada persona. Claro. Gobernar un país significa disponer una serie de cosas, por lo general escasas, para ciertos fines que son específicos y especiales. Específico porque lo vamos a destinar a algo que tiene que tener una función, producir riqueza. Y especiales porque tiene que producir riqueza en cierto ámbito que nos interese. Eso, te digo una cosa, y aparte yo creo que lo que importa mucho que lo digas vos, que sos un tipo que viene de la izquierda, porque el discurso hoy, si querés, a grosso modo de la derecha, es, che, produzcamos riqueza porque si no, no tenemos nada para repartir. Es que ahí el punto es, la derecha dice eso y está bien, después cuando se produce no se reparte tampoco. No, claro, te dicen, va a venir el goteo. Claro, ¿no? Va a venir el goteo o esto, digamos... El derrame. Esto, digamos, en el futuro, pero el futuro nunca llega, ¿no? Bien. Pero eso no quita el punto de verdad que no puedes repartir lo que no tenés. Claro. Y que no puedes repartir aquello que te aparece anecdóticamente. La Argentina es un país que vive básicamente por ahora del sector agropecuario, vamos a ver qué pasa con Vaca Muerta y la minería, y es un país que cada 2x3 recibe toneladas de dólares casi del cielo. Como Juan Luis Guerra, ¿viste? Ojalá que llueva café en el campo. Bueno, cuando llueve soja, cuando la soja se dispara o alguna otra cosa. O cuando valía $700 la tonelada. Exactamente. Entonces hay una apariencia de riqueza. Si esa apariencia de riqueza vos no la usás para algo, cuando esa apariencia desaparezca, el resultado es que poco tiempo después vas a estar en el mismo punto o peor.
Ahí estamos hablando con Eduardo Sartelli, que es director del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, pero ahí voy, porque hay una cuestión que vos la debes haber pensado, porque escribiste mucho pensando en el 2050. El tema de que vos tenés elecciones cada 2 años es un enorme condicionante, porque vos no podés, digo, a ver, hay 1000 casos, ¿no? Pero digo, imagínate un Kirchner que tenía la soja a $700 en el 2003. Él tenía que pensar que en el 2005 tenía que ser reelecto y en el 2007. Si eso no pasaba, dice, che, a lo mejor me dedico a mejorar la infraestructura o a hacer subtes. Pero como yo tengo que ganar, vamos a repartir aires acondicionados. Es un condicionante el tema de la elección cada 2 años, ¿no? El tema de la elección cada 2 años es un condicionante hasta ahí. Hasta ahí. Depende cuál es tu programa. Y depende cómo encarás la secuencia, ¿sí? Vos acá tenés un programa que es un objetivo con determinadas pautas a largo plazo. Y tenés una secuencia, algo que vas cumpliendo. Ahora, se supone que vos le haces una promesa a la población y que esa promesa, si no la cumplís, es obvio que la población no te va a seguir porque, digamos, va a ser otra decepción más. Entonces, claro, lo primero que tenés que pensar es qué promesas puedo hacer que capturen una ilusión, que capturen un deseo de épica en el corto plazo que sea compatible con ese largo plazo. Entonces yo te voy a decir algo que va a sonar disparatado. A ver, no, dale, para eso te llamamos. La primera medida que uno podría tomar, debería tomar, es empleo para todos en el Estado. Y vamos a decir, pero eso no puede ser, el Estado tiene demasiada gente. Vamos al primer punto, ¿cuál es la mayor riqueza de este país? ¿Vas a decir minería, vaca muerta, soja? No. La mayor riqueza de este país es 2 millones de personas que están sin empleo o con un empleo vulnerable que no sirve para nada y que no crea riqueza real. Personas a las cuales el Estado ya, por formas indirectas, ya está alimentando. Pensan en los planes, la UH, los subsidios, Ahora, ¿y dónde los podrías a trabajar? Primera cuestión, vos armás una gran bolsa de trabajo del Estado. Sí. El Estado tiene que tomar una serie de decisiones estratégicas. ¿Qué vamos a producir? ¿Y para qué? Mi objetivo es una Argentina que se ubique en los renglones tecnológicos más avanzados, porque ahí es donde está el salario importante, ahí donde está, ¿no? No, un país para producir chanchos, no. Entonces, para llegar a eso, vos necesitas muchas inversiones y necesitas una planificación estratégica. En el medio necesitas acumular recursos. Y el mayor recurso que vos podés tener es crear 1 millón de empleos productivos en 1 o 2 años. Pero Víctor, porque eso digo, pero ahí, ¿se podría hacer eso? Mirá. Porque uno lo que ve es que todos sostienen su statu quo. El otro día veíamos Sturzenegger peleándose con la Cámara Argentina de Comercio por una cautelar de la Cámara Argentina de Comercio. Y si vos a un gremio estatal le decís, che, no quiero echar a nadie, pero tengo que trasladar 50.000 compañeros a tal lugar para trabajar. Y, viste, acá somos un poco remolones, me parece, ¿no? Eso está muy claro, pero dale. Vos lo primero que tenés que pensar es, ¿qué vas a hacer con esa gente? Sí, claro. ¿Dónde lo van a ir a trabajar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Para qué? Primera cuestión, pensemos cosas que la Argentina no está haciendo o hace mal y no centraliza el Estado y no organiza el Estado. Y que significan una pérdida de recursos. No hablemos de la cuestión corrupción, ese tipo de cosas que ya es una pérdida de recursos en general, ¿no? Vos pensás que la Argentina gasta, en términos de PBI, 10% en relación al gasto público en salud, España gasta 10,4%, Alemania gasta 12%, o sea, no hay tanta diferencia, y vos no tenés la salud de Alemania ni de España. ¿Dónde está lo que falta? Ahora, no es una cuestión de vamos a hacer justicia, o a dejarnos de robar por 2 años, como decía Barrio Nuevo. Sí. Tenemos que tener cosas productivas. ¿Y cuál sería? Productivas y que se exporten, para que ingresen divisas y el trabajo sea productivo y además... Pero además tenés que tener la gente preparada para hacerlo, bueno, prepararla. Pensá que esto es una estructura bastante compleja que abarca todo el sistema productivo y que no se va a hacer de la noche a la mañana. Pero vos pensá lo siguiente, ¿cuánto exporta Ecuador en flores? Vos decís, flores... No, ya sé. Y perdóname, y lo que exporta en fruta Chile, por ejemplo, es una locura. Por eso Ecuador en flores, 2.000 millones de dólares. Holanda, 7.000 millones. Hay una entrevista que yo le hago durante la pandemia a un técnico del INTA de origen japonés sobre el tema de la floricultura, que te explica con mucho detalle la gigantesca riqueza que está ahí si alguien que no está pensando en la ganancia inmediata mañana, sino en una productividad creciente, hace las inversiones correctas.
Por ejemplo, Trevelin, tulipanes. ¿Sabes por qué Trevelin es solamente turístico y no es exportador de tulipanes? La primera camada resultado de la producción de tulipanes la pusieron en camiones, llegaron hasta acá. Claro. El camionero se olvidó de dejar prendido, se pudrió todo. ¿Para qué tenés aerolíneas? Hay una entrevista que yo le hago a Enrique Piñero, que te explica claramente, aerolínea no solamente puede ser rentable por las cosas que todos sabemos, sino que puede ser una excelente línea de transporte. Claro. Agarrás flores de todo el país. ¿Y cuánto es eso? Estamos hablando de más exportaciones que lo que exporta la Argentina en carne. Piscicultura. Bueno, tenemos el problema de Tierra del Fuego, que ahora parece que vamos a empezar a cultivar salmón, ¿no? Una de las primeras cosas que hay que sacarse de encima... Bueno, dale, sí. Chile, salmones, $7.000 millones. Entonces, tenemos un proyecto que inauguró la Universidad Nacional del Litoral de biodigestores para pueblos de menos de 5.000 habitantes. Entonces, ¿y qué vas a hacer con los resultados de lo que vos tirás de la canilla? Ahora, yo te digo, me pongo en escéptico, sí, ¿no? Digo, dale. a ver, vos lo sabrás también, uno después puede discutir, pero los chilenos te dicen que el modelo económico de Pinochet para ellos resultó exitoso, no pudieron salir. Después discutimos si es justo, es injusto, si consolidó una clase social con mucho privilegio, pero no modificaron su política económica. Acá esto terminó en bardo, acá tuvimos dictadura, Alfonsín, Menem, Macri, digo, ¿por qué no se puede hacer algún esbozo de eso que planteas vos? Lo que te dicen hoy en el gobierno, dicen, mira, la única política de Estado que se ha sostenido en los últimos 15 años, más o menos, de Kicillof, ministro de Economía hasta acá, es vaca muerta. Pero el resto... yo te diría que no. Hay varias políticas de Estado que se han mantenido gobierno tras gobierno y nadie las reivindica porque todo el mundo dice que está en contra, pero las cosas se hacen. Por ejemplo, el trabajo en negro. Ajá, está bien, sí, bueno, sí, me interesa por eso, sí. ¿Sabés cuánto? Mirá, claro, exactamente. ¿Sabés cuánto sí se ha transferido en los últimos 30 años, desde el 90 para acá, de casi 2/3 del PBI? No, pero escúchame, eso lo veía en los largos años del kirchnerismo, con el cual uno puede tener alguna coincidencia y muchas diferencias. Ese tema era todo contrato en negro, en el sector público, obviamente. Y insisten con la reforma laboral. Sí, eso que decís me parece perfecto. Entonces, si vos me decís que le transferimos a los sectores empresarios $500.000 millones, que eso más o menos lo que da la cuenta, y la economía argentina no ha mejorado nada, entonces no me vengas a hablar de la reforma laboral. Y te digo una cosa, eso se planteó, aparte, ¿me entendés? Yo me enojo con el gobierno de Alberto Fernández porque creo que lo de Milei no es una casualidad, creo que está pavimentado en horrores. Uno de esos errores, yo lo discutía con Yasky, el diputado oficialista que presentaba contento este proyecto. Pero le digo, Hugo, ¿qué es esto? No, 6 horas es mucho, y me vienen con el ejemplo de Suecia y de Alemania. Y ahí, bueno, a ver, porque vos tenés en este audio que escuchamos, decís que queremos los derechos de Suecia, pero sin trabajar como Corea, ¿no? Saltemos, digamos, estábamos ahí en la coyuntura inmediata de qué hacemos, porque después vos podés seguir insistiendo. Vos asumís y al otro día tenés un golpe de mercado, hay muchos problemas. Mi viejo tiene una frase: en el camino las sandías se acomodan. Claro, los melones. Sí, ahora, el punto es, tenés que armar un movimiento político que no dependa de las estructuras de siempre. Es decir, acá han gobernado diferentes fracciones de los empresarios. Claro. Es hora que cambiemos el sujeto. El problema es el sujeto. El sujeto tiene que ser la clase trabajadora. Obviamente vos decís, bueno, pero eso lo vas a tener que juntar. Sí, lo que yo te digo es, esa clase hoy está en disponibilidad. Ahora, después vuelvo te vota Cristina, te vota Milei, etc. Totalmente, etcétera. Pero es un temazo. Después vuelvo no me quiero olvidar del tema de Suecia y de Vamos Corea. ahí. Pero te pregunto, estamos hablando con Eduardo Sarteri. Vos hablas de clase trabajadora. Y digo, ¿hay clase cuando ahora vos decís, che, perdí mi laburo en el Estado y soy Rappi o soy, ¿cómo se llama? Uber, y soy monotributista y no tengo mi ámbito de una fábrica de 300 empleados? En mi trabajo yo trabajaba en las enormes redacciones de Crónica, ahora trabajo solo en mi casa. ¿Hay sujeto clase trabajadora o hay menos? Mira, ahí vos ponemos, repitiendo cierta estructura explicativa que funciona bien, hay una clase en sí. O sea, vos agarrás todas esas situaciones y todas remiten a una cosa. Vos tenés que salir todos los días a buscarte el mango. No lo tenés garantizado, no viene por algo que vos tengas como propiedad, no tenés renta, listo. Eso es clase obrera. Después, todo lo que vos mencionás son los elementos que dificultan que se entienda como clase para sí. Claro. Que se reconozca en el otro. Entonces, vos, ¿qué es lo que ves
en el ascenso de Milei, por ejemplo. En el ascenso de Milei vos ves la fractura de la clase obrera. Porque vos ves una fracción que está desestatizada. Y que lo único que ve del Estado es que el Estado no te deja laburar, que el Estado te persigue con la inflación. No, que el Estado presente que le prometía el kirchnerismo no existía. No existía. En el tercer cordón del conurbano, claro. Y toda esa gente se volvió de repente libertaria. Claro, totalmente, sí. Ahora, sí. hay toda una capa de la clase obrera que depende del Estado en buen sentido, si trabaja para el Estado, produce para el Estado, cosas para el Estado, que se ve enfrentada a la otra. Sí. Y, por ejemplo, esa fracción, por ejemplo, tal vez no entendió la pandemia, o mejor dicho, no entendió la cuarentena. Porque el Estado te protege y durante la cuarentena vos podés hacer una serie de cosas, quedarte en tu casa, está muy bien, pero el tipo que vive de changa se muere de hambre. Totalmente. Entonces, esas fracturas hacen difícil el ¿somos todos iguales? ¿Realmente tenemos el mismo proyecto? Es una batalla política. Bueno, a ver, digo, lo que yo sé hasta donde sé es que las economías que han crecido, que es preocupante en los últimos 15 años, son muchos casos de economías del sudeste asiático con sistemas que no son democráticos a la usanza nuestra. Corea, la propia Vietnam, China, digo, donde, bueno, uno siempre sabía que China eran salarios de $300, $400, se empoderó el país, hoy es otra cosa, pero tuvieron 20 años de remar y remar, señor. Efectivamente, la experiencia de Corea del Sur, por ejemplo, es terrible. Muy estatista, ¿no? Además. Completamente. ¿Viste? Exactamente. Completamente. ¿Viste? Ninguna de las economías del sudeste asiático, si vos querías discutir con los liberales, todas las experiencias exitosas de capitalismo, de crecimiento rápido a gran escala, han sido no liberales. No, el Estado te dice, esto es lo que fabricás. Samsung, China, efectivamente. El régimen coreano los hacía desfilar a todos los empresarios con un bonete en la cabeza y los escupían por la calle. Y había el premio al exportador. Y entonces hay toda una historia que en general se repite, como cuando hablan de Singapur. En Singapur el Estado hace las casas, el Estado hace las fábricas. O sea, los liberales en general te dan ejemplos que son disparatados. Y en China, porque estuvimos acá con un argentino que hace 20 años que es docente, te dice, mira, en los servicios sociales no hay jubilación, te dice, porque, ¿viste? Exactamente. ¿Cómo? Escúchame, anda a decirle a No China, hay sindicato. No, escúchame, anda a decirle a Caputo, che, no tenés que pagar jubilaciones. No, y tenemos Caputo claro. presidente, claro. Pero, exactamente. Pero vos ves, además los regímenes de Corea del Sur, o, digamos, Taiwán, es terrible. Ahora, sí. La pregunta es, ¿cómo haces eso? Bueno, claro. No lo acepto. No, es inconcebible como modelo para Argentina. ¿no? Primero, no es nuestro modelo. Claro. Lo que tomamos de Corea del Sur es la experiencia de poder crecer muy velozmente con muy alta productividad. Hoy un país que entra en crecer velozmente con mucha productividad. Claro, porque no es solamente simplemente crecer, hay que crecer con mucha productividad. Yo quiero producir inteligencia artificial, robots, tecnología, no chanchos, ¿sí? Con perdón de los chanchos. Pero ¿se puede en 30 años revolucionar un país? Se puede perfectamente. ¿Cuál es la clave que nosotros podemos utilizar para no repetir la experiencia de Corea del Sur y realizar ese proceso con apoyo de la población? Primera cuestión, vos tenés en la Argentina una cantidad de recursos gigantescos completamente desperdiciados. Territorio, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, Chile vive del cobre. Claro, totalmente. ¿Vos podés pensar que todo el cobre se amontonó del otro lado de la cordillera? Exactamente. Y nosotros creo que facturamos, no sé si un cuarto de lo que facturan ellos. A mí me preguntan, pero vos sos de izquierda y estás de acuerdo con la megaminería, ¿y por qué voy a estar en contra? Pero claro, obviamente. Pero estás a favor de los transgénicos y se produce así hoy. Claro. Y vas a producir salmón y sí. Y si no querés ninguna de esas cosas, ¿me explicás de qué vivimos? Obviamente. Entonces, tenés muchísimos recursos. Yo te estaba hablando de proyectos, estamos por sacar un segundo tomo de Argentina 2050, con proyectos de este tipo, que ocupan mucha mano de obra, dan material exportable y dan empleo productivo. Ahora, sí. en ese punto, vos podés lograr un consenso social en relación a un proceso de crecimiento pausado, pero lento, pero sin pausa, del salario real, eliminar la inflación de cuajo realmente, no, claro. No reprimirla como el gobierno actual, porque el gobierno actual no tiene inflación controlada, tiene la inflación reprimida, y además podés ir a un desarrollo de empleo creciente. Por eso te digo, es muy importante la idea de que dejemos de pensar la desocupación como un gasto. Eduardo, esta es una, que sos doctor en historia, esta es una pregunta, si querés, muy económica, pero vos seguro que tenés alguna mirada.
Porque, nosotros hemos maltratado el peso. Uno sabe que en Brasil hablan del real y acá tenemos dólares porque no tenemos peso. Ahora, yo hasta donde sé, con mis módicos conocimientos económicos, si uno quiere tener un peso respetado, tiene que tener una economía que respete esas cuestiones esenciales, ¿no? La moneda es simplemente la expresión de la economía de un país. Exactamente. El dólar es el dólar porque está la economía norteamericana atrás. Claro. El yuan es el yuan hoy porque está la economía china hoy atrás. Cuando no estaba esta economía china, no valía nada. Entonces, yo siempre digo, no hay que enfocarse en los falsos problemas. El problema no es la inflación. Porque el problema, la Argentina no tiene moneda. Realmente la Argentina tiene moneda de cuenta. Cuando vos realmente querés hacer algo importante, usás otra moneda, usás el dólar. Vos querés comprar una casa o querés comprar un auto, usás dólares. Querés ahorrar, usás dólares. Eduardo, la cuestión geopolítica y geográfica, que somos un país que está en el fin del mundo, poco poblado, ¿eso es todo beneficio? ¿Tiene sus riesgos? ¿Cómo lo ves a eso? Estamos lejos del mundo también para exportar, por ejemplo. Tiene sus riesgos, pero una economía que crece podría incorporar 1 o 2 millones de personas por año o cada 2 años, tranquilamente. Y podría absorber mucha población de los países litorales y de otros lugares del mundo. Y lograr una tasa de crecimiento poblacional positiva muy grande, que es necesario. Ahora, con respecto a la cuestión geopolítica, hoy estamos en un mundo, yo se lo explico a los alumnos y hay una clase que está grabada, que lo pueden encontrar en YouTube sobre Perón. Cuando llega Perón, yo no soy peronista, más bien todo lo contrario, pero cuando llega Perón está en un momento excepcional. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y totalmente. Lo único que existe es Estados Unidos. Vos precisás plata, vas a Estados Unidos, no hay otra. Por eso Perón fabulaba con la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Ahora, hoy tenés un mundo multilateral en el cual te podés acomodar muy tranquilamente. Incluso un gobierno tan alineado con Estados Unidos como el de Milei tiene yuanes en el Banco Central y no deja de hacerle pleitesías a China simplemente porque es quien te compra. Con lo cual tenés una oportunidad hoy muy clave, muy importante. A lo mejor me equivoco porque yo lo que más conozco es la historia argentina, conozco menos los otros y a lo mejor uno hace mucho hincapié. Pero a mí de la Argentina siempre me llama la atención las larguísimas guerras civiles. Uno mira lo que fue la historia absolutamente distinta de Brasil que trasladó el imperio y demás. Pero bueno, mucha guerra civil. Tuvimos 18 años, una dictadura donde estaba prohibido nombrar a Perón. Yo del 73-76 lo que digo es, no era el país con las condiciones, porque el salario de un trabajador era $5.000, no eran las condiciones más objetivas para el desarrollo de la guerrilla, pero existió la guerrilla. La represión, en vez de ser una represión como la de Chile con 1.000 muertos en el estadio, fue una represión de 30.000 y la figura del desaparecido. Todo es en demasía acá. ¿Eso puede ser un obstáculo, un óbice para lo que vos planteás? Yo te diría que, digamos, dejando de lado, hay que pensar muy bien el tema de la violencia y el tema del poder. Pensarlo no quiere decir olvidar que poder y violencia tienen relación. ¿Sí? Porque acá accedes por la violencia. Acá no hay carmelitas descalzas. No hay Revolución Francesa. Exactamente. No hay nada, obviamente. La sociedad es así, lamentablemente. Sí. Ahora, bueno, fíjate lo que está hoy en el mundo, ¿no? Obviamente. Dicho esto, la Argentina tiene una tradición de lucha y su clase obrera tiene una tradición de lucha que es envidia de muchos países. Y sí. Tengo muchos amigos en Brasil, uno de mis amigos más izquierdista, mucho más a la izquierda que yo, me dice, la diferencia es cuando en Argentina se enojan hay cordobazo y cuando en Brasil se enojan hay batucada. Claro, sí. Entonces hay una capacidad de movilización, de intervención, una trayectoria y una historia que en realidad ayudan a pensar. Guarda, porque uno puede ponerse en derrotista y ver todos los lados malos, que son reales, o sea, son problemas, porque si no ya lo hubiéramos resuelto, es real. O sea, digamos, si hay algo difícil es transformar la sociedad. Ahora, todos esos elementos los podés mirar exactamente al revés y son elementos que podés utilizar. Siempre el choque, el obstáculo, es un instrumento de desarrollo. Si vos siempre caminás por terreno llano, no tenés músculos en las piernas. Entonces, lo que tenés que pensar es... Está bueno eso, es cierto, sí. Me canso más, cuando voy a caminar al río, tengo que subir una barranquita y me cuesta más trabajo. Lógico, eso no quiere decir que uno esté contento con... No, sí, pero hay que pensarlo de esa manera, porque si no, no salimos de este derrotismo en el que estamos hoy. Eduardo Sartelli, director del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, profesor, dirigente político, doctor en Historia por la UBA. Es profesor en la UBA, profesor en La Plata y en...
Por ahora está ahí. Si querés algo más. Perdóname, porque me interesa. Dijiste, hiciste el doctorado. ¿Cuál era el tema del doctorado? Es sobre la historia de la clase obrera rural. Ah, está. Pampeana. Se supone un sujeto que no existe, se supone. Bairoleto estaba por ahí un poco antes. No, sí, tiene que ver con esa historia, claro, pero tiene que ver más con una historia negada. Mirá vos. Se supone que no hay trabajadores rurales en La Pampa. Porque conozco la Patagonia trágica, pero no conozco los pampeanos, mirá vos. Cuando vos hablas de La Pampa, ¿quién pensás cuando pensás en un sujeto popular? En los chacareros. Claro. Bueno, yo descubrí el sujeto olvidado, la historia de la clase obrera rural pampeana. Porque hay algo en lo que es el grito de Alcorta, por ejemplo. Pero esos son chacareros. Chacareros, exacta. La historia del campo pampeano, escrita o vista desde la izquierda, es la historia que la Federación Agraria quiere. Claro. Y la Federación Agraria lo que no quiere es que se recuerde que hay obreros rurales. Claro. Y yo digamos, ya que pasó el chivo, mi libro La Sal de la Tierra, 1400 páginas, 2 tomos, recupera todas las huelgas hechas por los obreros rurales entre 1870 y 1955, ¿sí? Hasta la llegada de Perón. Es la fracción de la clase obrera más movilizada, que ha protagonizado más huelgas y que ha estado en todos los momentos clave de la historia de la Argentina. Y vos me preguntarás, ¿y por qué no lo recordamos? Y bueno, esa fue mi pregunta. Hay tantas cosas, claro. Y bueno, lean el libro. Ahí estamos, ¿eh? Eduardo Sartelli. Eduardo, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a vos por invitarme.